tienes esa promesa y hoy es para ti que estás en Estados Unidos. Y para todos aquel que creen, ¿verdad, hermano? Porque dicen que son para nosotros las promesas, solo hay que creerlas y aplicarlas a nuestras vidas, que sería lo correcto. Porque sí, como decía aquel gran pensador bíblico, tenemos el mensaje más poderoso, pero no sabemos cómo transmitirlo. Y peor aún, no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida. Porque si es como que dijeran, hermanos, tenemos la panadería más grande del mundo en nuestra casa, pero no sabemos cómo comernos el pan. Y ahí está el pan, pero no lo comemos. No seremos saciados, ni vamos a llenarnos, ni vamos a saciar nuestro hambre, y podremos estar en un estado de nutrición, y quizás ya de anoréxico. Y estoy hablando en términos espirituales, solo quiero poner un ejemplo, ¿no? Porque si la palabra es pan, es vida, entonces tenemos el alimento espiritual más poderosa del mundo, pero muchas de las veces no sabemos cómo comerlo, y peor aún, ni saborearlo. Entonces hemos venido aquí para poder usar el trinche, la cuchara, y poder llevarnos el pan a nuestro paladar, ¿no? Para que podamos sentir la delicia, porque es una encomienda, hermano. Dices que sea tu delicia, ¿no? Meditar de día y de noche. Entonces, yo creo que la palabra de Dios es sagrada, aparte de sagrada, es espiritual, aparte de espiritual, pues es una delicia, hermanos. Hay un sabor allá, no sé si cuando tú lees, de repente empiezas a sentir algo bonito porque lo estás leyendo, y más aún cuando lo estás entendiendo. Entonces tu cuerpo lo está absorbiendo, tu vida lo absorbe, tu espíritu. Es como que le está entrando una vitamina B12 de esas inyectadas a tu sangre, a tu vena, para agarrar fuerzas y trabajar en lo físico. Imagínate, lo espiritual igual necesita lo mismo, porque si no viene en cualquier circunstancia, dificultad, vamos a decir tribulación, y ahí como que estamos batallando, porque imagínense a alguien que no tenía buena resistencia a su cuerpo, vino el COVID, ¿qué pasó? Lo mató. Nosotros vamos a ser atacados por muchas cosas, el cristiano va a pasar, por eso es que la idea es, funde tu casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Porque va a venir lluvia, va a venir tormenta, va a venir aire, y todo eso es que el cristiano se prepara antes de que las cosas le vengan. Entonces estamos aquí para prepararnos, para meternos eso en nuestra vida, y como dice, meditarla, para que cuando tengamos que enfrentar cosas, seamos valientes y recordemos que Jehová nuestro Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos o que estemos, ¿no? Entonces, esa es la idea, hermanos, que sepamos que tenemos un Dios poderoso. Podemos ver los problemas grandes, pero más grande nuestro Dios. Amén. O como cuando el siervo de aquel profeta y se asusta cuando ve los carros de caballo, los soldados bien equipados, con las mejores armas de la época, con lanzas, con flechas y con las espadas más filosas. Un ejército contra nosotros, pero dice, no, son más los que están con nosotros, dice el profeta. Pero Señor, mira, y el profeta le dice, Dios, hazle ver a este hombre que le falta de fe, que mira con sus ojos espirituales. Y cuando Dios permitió ver eso, vio una multitud de ángeles que tenía rodeado ese lugar. Y dijo, verdaderamente son más los que están con nosotros. Es que, hermano, Dios lo ha prometido. No lo podemos ver, pero hay millones de ángeles. Y más aún si el ángel de Jehová, cuando mismo Jesús a tu lado, y si Dios con nosotros, si lo puedes creer, hermano, aplícalo a tu vida. Eso hemos venido a hacer. Ok, entonces vamos a seguir. Ya empezamos prácticamente la introducción. Y seguimos con el método inductivo, que tiene que ver un método, hermanos, que nos ayuda a entender los textos bíblicos. Allá la recomendación es, para entender un texto bíblico hay que leerlo 1, 2 y 3 veces para poder entenderlo. Es muy recomendable para poder entender el texto, porque de lo contrario es como leer un periódico y leímos, ¿no? Y ahí nada más. Pero la Biblia no es solamente para leerla, sino para poder sentir la delicia, ¿no?, de ese pan espiritual. Sección 3, aplicación contextualizada. Función y objetivo de la sección. Esta sección permite buscar la aplicación contextualizada del texto bíblico, estudiado. Al finalizar esta sesión, el pastor o misionero, o en este caso cualquier discípulo presente aquí hoy, podrá contextualizar a la realidad de la iglesia sembrada el principio del reino encontrado en la relación divina a la humanidad y en la antigüedad. O sea, el pasado, y nuestro presente y nuestro futuro. ¿Eh? Porque hacia allá
¿Quién quiere ir al cielo? Si decimos esto, toma la yo levanto mi mano y quiero ir al cielo, ¿no? ¿Verdad? Si preguntaran quién quiere ir al infierno, yo creo que nadie se va a apuntar, ¿verdad? Entonces, concepto de la aplicación contextualizada. La aplicación contextualizada consiste en poner en práctica la verdad, principio o mandato obtenido de la observación o interpretación del texto estudiado, secuencia de la interpretación. Porque este método inductivo, hermanos, nos vamos a la observación, a la interpretación y a la aplicación. Entonces, ahí son 3 preguntas que maneja el método inductivo para poder hacer esas 3 preguntas a la Biblia y de esa manera poderlas entender. ¿Amén? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, si no, es por mí. Dios es verdad. Ahí está la época Biblia, el tiempo, la historia. Tenemos 3.500 años de historia de Biblia. 3.500 años en que la Biblia se empezó a escribir, ¿no? Y se cree que fueron 1.500 años que fue el proceso que llevó para que hoy tengas una Biblia en tus manos. Esos 66 libros inspirados por Dios. La Biblia de Oso, también el primer hermano que tradujo del latín o del griego, porque el hermano era un español, lo tradujo y la primera Biblia al español, y él puso también los libros apócrifos que tiene la Biblia católica. Entonces, ¿cuándo se viene a quitar eso? Cuando ya surge las reformas más acá y las quitan, porque eran como un libro de historia, no, la iglesia no la afectaba a la iglesia, entonces, pero se llegó a entender que no eran inspirados, entonces por eso se escogió los 66 libros que no se contradicen y que sí son según todos la Septuaginta y todos esos grandes rabinos llegaron a decir, estos 66 libros sí son inspiración de Dios. Entonces quitaron los que eran históricos nada más, los que solamente hablaban de historia, por ejemplo, cuando hablaban de Macabeos, creo que son 7, no me acuerdo de los más nombres, pero sí. Hay uno de Enoch que es más antiguo, pero sí es un libro apócrifo también. Creo que la Biblia católica no la tiene, solo trae los de primera y segunda de Macabeos, de Ruth y de no sé qué otro más trae, pero aparte de lo que es de Ruth, trae uno que es de Bel y el dragón, algo así, y de Tobías, no sé, algo así, los nombres, sí, las había ahí medio memorizados, se me olvidaba. Esos son 7 libros. Sabiduría, sí. Ajá. Eclesiástico, algo así, también hay uno eclesiástico. Entonces son 7, pero ya no me acuerdo de los nombres. Bueno, entonces, ahí está, hermanos, tenemos los libros, los 66 libros. Si te preguntan por qué tu Biblia tiene 66, que esos son los libros inspirados. Entonces ya los demás son de historia. O sea, es como leer otro libro de historia. ¿Quieres saber de la historia? Vete a la historia, no necesitas tenerlo en la Biblia. Porque la Biblia, esos 66 libros, son inspirados por Dios. La verdad de Dios revelada a la época de la Biblia, al ser comunicada a la época actual, nos exige muchas preguntas, las mismas que deberán ser respondidas considerando nuestra realidad actual y específica. Aquí hay un ejercicio, hermano. Vamos a leer en Salmos 1:3, pero recuerden que la primera fue porque recuerden que el método inductivo maneja 3. El primero es observación, y ya hicimos esa primera pregunta, la pregunta es ¿qué es bienaventurado? Y la resolvimos. ¿Qué es bienaventurado? Y ahí pusimos, ¿no? Es alguien que está feliz o 3 veces feliz en la lengua original. Y luego cuando fuimos a la pregunta de la interpretación es ¿qué entiende por consejos de malos y de camino de pecadores? Entonces esa era lo que tiene que ver la interpretación. Ahora es la aplicación. Ahora ¿podemos describir algún momento de nuestra vida en la que no seguimos consejos de malos? Entonces ahí tú lo vas a aplicar, lo estás aplicando a tu vida, donde tú no seguiste un camino de malo porque entendiste que la palabra de Dios te pide que no te debes sentar en caminos malos. Ahí lo estás aplicando a tu vida. Tú vas a poner ahí, si hubo una ocasión donde no seguiste esos consejos de malos, ni te sentaste en silla de pecador, por ejemplo, donde estaban moviendo, te dijeron, ven aquí, nomás estamos echando unas chelitas, nomás nos estamos fumando un poco de marihuana. Y tú dijiste, no,
Deberías no sentarte ahí, no te sentaste en silla de pecadores. Eso no significa que te va a pegar lo marihuano, ¿no? Pero, o sea, fuiste sabio porque nunca busques la tentación para vencerla, porque nunca la vas a vencer. Siempre la Biblia dice apártate. No de la persona, sino del hecho que está pasando en ese momento. Entonces ahí es donde vas a ver. Podemos describir algún momento de nuestra vida en la que no seguimos un consejo de malos. Por ejemplo, que alguien te digo, oye hermano, oye Mario, así tus amiguitos de la escuela, oye Mario, vamos a robar. Entonces tú vas a decir, no, pues tú dijiste, no, pues no, yo no robo. Entonces podemos escribir un momento de nuestra vida en la que no seguimos consejos de malos. Hay que trabajar este método, hermano. Yo me adelanto. ¿Ah, sí? Ok. ¿Puedes compartir tu hermano? Sí, para... Sí, porque es a través de tu experiencia, ¿no? Sí. Ok. Dice, la primera pregunta puse, cuando el mundo dice es bueno salir del género. Cuando el mundo dice que uno puede hacer con su cuerpo lo que quiere. El otro es que si uno no es feliz se puede divorciar. Pero no pusiste ahí por qué no seguiste ese consejo de Mario. Oh, no, lo agregué. Ok. Sí, porque tiene que haber una respuesta, ¿no? O sea, no seguir porque es antibíblico, porque no... Es como Pablo dijera, todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces, prácticamente así. O sea, como hombre todo lo puedo hacer, pero la pregunta es, ¿te conviene? Si no me conviene, pues me paro, no lo hago. La segunda es, ¿qué efecto causa en nosotros la ley de Jehová o la palabra de Dios? Yo puse causa obediencia, causa que nuestros pies no tropiezan y mucho más. Excelente, hermano, muy interesante. Buena respuesta. A eso se le llama aplicación, hermano, que la apliquemos en nuestra vida. Porque, por ejemplo, un sermón o hasta un bosquejo trae tema, texto bíblico, trae desarrollo, trae conclusión y aplicación. Porque tienes que aplicar el momento, el tiempo en el cual se está predicando, en tu época, con lo que está en los contextos, en nuestros alrededores. Entonces, esa es la aplicación. Pero el tercero dice, ¿cómo miramos a nosotros mismos en nuestra práctica de fe? O que te dijeran del 1 al 10, ¿cuánto te pones de que crees o cuánto crees que es tu fe? Es interesante, ¿no? Porque hablamos de fe, pero si nos medimos nosotros, ¿cuánto sería nuestra fe? O sea, porque le estamos aplicando pues, la palabra a nuestra vida, ya no nos lo estamos dando a la iglesia, sino que lo estamos aplicando. Entonces podrían decir ya cuando reconozcamos, podrían decir como los apóstoles, ¿no? Señor, amén. Creo que es cuarta pregunta. ¿En qué aspectos de tu vida se siente prosperado o te sientes prosperado? ¿En lo material, en lo espiritual o en lo, no sé, emocional? No sé. Pero eso sería ya lo que tú consideras. Yo no entendí tanto la última pregunta. Ajá. ¿Cómo se entiende la unidad del espíritu en esta diversidad? Lo que yo puse es que de esa diversidad Dios está obrando y de allí saldrá el mejor yo, porque Dios forma, cambia a uno y fortalece. Ok. Más, sí, está bien, hermano, pero va más allá de la diversidad, tiene que ver con
muchas formas de vivir, o muchas formas de pensar, o muchas culturas. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo tiene en la cabeza? Porque Él sí lo tiene, de unir todos esos pensamientos, aunque cada quien piensa diferente. Pero con un solo propósito, ya que Dios siempre dice que debemos tener un solo sentido. A pesar de la diversidad de personas, de pensamientos, si hablamos pensamientos filosóficos y todo, ¿no? O incluso de la iglesia, porque cada quien tiene una forma de ver la vida, de pensar, o incluso el cristianismo, pero aún en todo eso, aún en la diversidad, el Espíritu nos une, no estamos divididos, ni peleados, o sea, no, tú piensas diferente, hermano Mario. No, el Espíritu Santo nos une, porque quiere que vivamos en unidad, a pesar de la diversidad, a pesar de que el hermano tenga otra cultura y otra cultura, otra forma de educación, otra forma, no, la forma que mis papás me educaron, la forma que a él, y mucho más, hasta la forma de comer, pero aún así nos vamos a comer un plato de frijoles, el Espíritu Santo nos va a unir y que nos lo comamos juntos, a pesar de la diversidad. O sea, prácticamente metido así como ejemplo. Sí, solo el Espíritu Santo puede unir al ser humano y la iglesia. Ándale, exactamente, sí. Porque al final de cuentas es lo que Jesús oró, dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Es una de las peticiones de Jesús, incluso. También se aplica donde dice que todos somos diferentes miembros, pero es un... ¿Sí? O sea, que de igual, a pesar de haber diferentes dones, nadie es más grande que otro. El Espíritu Santo nos hace sentir que somos uno, porque pertenecemos a un solo cuerpo. Que al final de cuentas la cabeza es Cristo. O sea, no hay más grande ni más pequeño, porque la cabeza es Cristo. Creo que teníamos tareas. Sí, era llenarnos la... Sí. Sí, Entonces, hasta aquí vas bien con las tareas. Sí. ¿Hiciste, hermano Timoteo, la tarea de esa? ¿La que llevamos?
03. Sección 4, Ministerio de la Niñez y a los Jóvenes. Descripción y objetivo de la sección. Presenta brevemente la importancia de la niñez y la juventud tienen en cuanto al desarrollo de la nueva iglesia, no solamente como agentes pasivos, sino como agentes activos en la evangelización. Al finalizar esta sección, el misionero o pastor, uno será sensible a la importancia de la niñez y juventud en la siembra de la nueva iglesia. 2. Identifique cuáles son las edades homogéneas para el desarrollo eficaz de las mismas. 3. Podrá desarrollar en base a los conocimientos adquiridos un plan de ministerios para la niñez y la juventud de su contexto. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Si para Jesús es importante la niñez, entonces para la iglesia debe ser importante. Podrán haber 3 niños, 3 adolescentes en una iglesia, pero debe ser igual de importante si hubieran 30 o hubieran 40. Porque al Señor, a Dios, le interesa la niñez y la adolescencia, la juventud, porque tienen mucho que dar. Por eso le hacen la invitación: acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Por qué? Porque ellos están sanos, hermano. Ellos no tienen reuma, ellos no les duelen los pies, ellos tienen buena la vista. Entonces tienen mucho que dar. La niñez tiene todo, pues ya nosotros, pues todo nos empieza a doler. A mí ya se me empieza a cansar la vista, estoy leyendo y ya se siento cansado. Pues, y hace 10 años atrás, nada de eso. Entonces ahí te empieza a ver el desgaste de la vida. Entonces la niñez, la adolescencia, están en todo, no tienen mucho que dar. Entonces, por eso para Dios son importantes. Y aparte, pues también para ellos el reino de los cielos. No solo los que creemos, porque muchos dirán al alumno joven: no, pues ya son para los ancianos, ya van a morir. Pero para la muerte no hay edad. En una ocasión estaba un evangelista y estaba él predicando y habló a 2 jóvenes. Digo: el Espíritu Santo me dice que ustedes deben de aceptar hoy porque es la última oportunidad que les da. No, estamos jóvenes, no tenemos mucho que vivir. Y eso es para los viejitos. Saliendo de eso, agarraron su moto y se fueron y se impactaron con un trailer y los 2 murieron. Y fue triste esa historia porque fue impactante. Imagínate la invitación que le hizo el Espíritu Santo. Y triste pensar a los jóvenes que tenían mucha vida que vivir y se les apagó la luz. Entonces, hubiera sido diferente, a lo mejor tuvieran una muerte prematura, si hubieran aceptado el Evangelio, ahí estuvieran. Pero bueno, eso solo se lo damos a Dios. La siembra de iglesias y la niñez y la juventud. Si suba a la niñez, el trabajo en la siembra de la iglesia es estratégico, puesto que no tiene prejuicios. Pónganle ahí prejuicios, creo que su material de ustedes no tiene esa parte. Y generalmente están receptivos al Evangelio. Inciso B. La juventud es un periodo de búsqueda, lo que permite un acercamiento al Evangelio. Sí, porque cuando se habla de la pubertad, ¿no? El desarrollo de la adolescencia, está queriendo, ¿no? Conocer, tener una identidad. Y ahí es donde aprovechan las ramas, ¿no? Contrarias al Evangelio, porque están en el momento, ¿no? De buscar y poder entender y poder ser parte de un grupo. Entonces, que la iglesia debe entender eso, ¿no? Esos procesos que lleva el ser humano, porque nace, se desarrolla, crece, y aunque no nos gusta, pues la muerte también es parte de la vida y muere. Para vivir una eternidad se tiene que morir. Y eso, hermano, me llamó la atención porque
Una pregunta que le hice al patrón que tengo, pareciera que una sola pregunta, pero lo hice con la intención pues, de transmitir el Evangelio. Pero yo decía, ¿cómo? Porque para empezar, pues él está preparado, tiene una preparación secular, y aparte de eso, se ha vivido, es más grande que yo y tiene más experiencia de la vida. Pero le hice una pregunta, le digo, oiga, ¿estás preparado para la muerte? Y me queda bien y le da risa y me dice, ¿poco es necesario prepararse para la muerte? Y así nomás lo dejó. Y fuimos a la casa de él y ahí estábamos la hermana Yoli y yo y ellos, y hablando ahí, y hace otra pregunta a su esposa y llamamos unos conceptos sobre lo que tiene que ver la vida, la muerte, y salió ahí que les digo, no, pues para los tanatólogos, les digo, los teólogos tanatólogos dicen que la muerte es parte de la vida, por más difícil que sea. Salió porque una amiga de él, a un señor güero le dieron un diagnóstico que tenía cáncer y se iba a morir. Entonces vino se impactó, se mató, pero lo triste es que se impactó con el coche de la amiga de él y murió la señora. Entonces estaba diciendo él, y como que eso le impactó, que le dije, ¿estás preparado para la muerte? Porque precisamente en eso, yo creo que Dios tiene todo preparado, porque en eso creo que iba a pasar eso, yo le había dicho eso y pasó, y creo que eso empezó a trabajar en su mente. Y entonces cuando llegamos ahí, dijo, ¿cómo me habías hecho una pregunta? Y dice, yo creo que debo prepararme para la muerte. Y ya su esposa dice, ¿tampoco me debo preparar para la muerte? Sí, le digo, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso viene un juicio. Entonces el hombre tiene que prepararse. Entonces quedó eso en su mente, me dijo, pues necesitamos saber más de eso, a ver cuándo viene. Entonces ya se abrió ahí una plática, ¿no? Entonces digo, pues aún la gente que tiene dinero necesita de Dios, todos necesitamos de Dios, pero nomás que a lo mejor no han tenido esa oportunidad. Pero una sola pregunta, no le ataqué ni nada, no le dije esto, no, lo único que le dije, ¿estás preparado para la muerte? Y solo eso, nomás le lancé la pregunta y esperé que él me diera una respuesta. Y hizo como burlona, pero ya pues se dio cuenta, y más que pasó eso, que le impactó. Y dijo, wow, debo prepararme para la muerte. Entonces, hay muchas formas, hermanos, de transmitir el Evangelio, sin duda. Tenemos un mensaje poderoso. La juventud. La juventud es un periodo de búsqueda en la que se permite un acercamiento al Evangelio. No me enfoques. Inciso C. En el proceso de siembra de iglesia se debe tomar en cuenta a los niños en dos enfoques. Inciso A, evangelismo. Inciso B, discipulado. Quiere decir que no solamente nosotros los grandes debemos tener un discipulado. Si se dan cuenta, hermanos, por qué vamos a decir, esta religión drástica, así, muy, ¿cómo se podría decir? Muy arraigada de los musulmanes. ¿Por qué creen que tienen soldados incluso que se convierten en hombres bomba? Porque desde chiquito empiezan a transmitir esa idea de que su guerra es una guerra santa y si matan a un impío eso es salvación, eso es irse al cielo. Y empiezan a transmitirlo en la mente que ya los chiquititos ya cargan armas y se están entrenando para también ser terroristas. Porque les están metiendo eso con enseñanza, supuestamente metieron la religión para poder ahí llevarlos a su mente, arrancarlo eso de que ellos también tienen una guerra santa y tienen que prepararse. Son discipulados de chiquitos, por eso que nunca se van a acabar los terroristas. Entonces el Evangelio, si tenemos el mensaje más poderoso y te podemos transmitir de que ellos tienen que encarnar a Jesús y que desde chiquito Cristo nos ha llamado para ser discípulos, por dos o tres que tengamos, que si hay amor por ellos y compromiso, que una hermana levanta la mano, yo quiero ser el líder de los niños y empezar a transmitirlo de la adolescencia con dos, y eso, trabajar con esos adolescentes, vas a tener futuros predicadores o futuros cristianos que nos van a apartar del Evangelio de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque ese es el Evangelio. Y aquí por más chiquito que sea, nos vamos a tener que levantar líderes. Esa es la idea, los que nos estamos preparando, es que Dios nos está preparando por algo, hermano. Aquí se tienen que levantar líderes porque Dios está llamando a discípulos para que trabajemos en la obra de Dios. Para que nos interesemos hasta por uno o por dos niños o adolescentes y decir, yo hermano voy a trabajar con ellos. Y no vamos a perder, al contrario, vamos a ganar, porque eso podrán ganar los para Cristo. Amén. La siembra de iglesias no solamente se inicia con adultos, en ciertos sectores es recomendable iniciar con niños y adolescentes para luego alcanzar mediante ellos a sus padres. Y si un hermano que implementó ese, hermanos, él empezó a estudiar también con otro grupo, empezamos estudiando
plantadores, y luego estudiamos juntos con él es pastor, estudiamos juntos diplomado a nivel pastoral, y luego tomamos juntos la licenciatura, pero él empezó a aplicar lo que estaba aprendiendo, pero empezó para la niñez. Ganó un montón de niños, porque hay unas hermanas que son dinámicas, y él dijo, yo quiero que sean líderes de niños, pero no hay niños, no, pues en el Señor creemos que hay niños, pues vamos a trabajar, y empezaron a trabajar, y haciendo sketch, ahí a los niños les llama la atención la música cristiana, y hacer ahí unos dramas, y empezaron a venir los niños, y le empezó a gustar involucrarlos ahí, le llamó el ministerio de la niñez, y ahí esos niños les empezó a gustar el evangelio, porque vieron que la hermana es creativa. Porque imagínense, si el mundo se esfuerza para eso, en los kinders les llama la atención y buscan muchas formas, porque ellos aprenden de muchas maneras, no solamente con leer y leer, porque ellos se aburren. Hay muchas formas de enseñar a la niñez, entonces hay que usar la creatividad, y ella usó la creatividad. Y se ganó esos niños empezaron a llamar a su papá, vamos, porque nos gusta, llévenos. Y que empezaron a traer a sus papás, y ahí empezaron a evangelizar, y empezaron a aceptar. Los niños empezaron a traer a sus papás. Ahora el hermano tiene una mega iglesia, trabajó con niños. Entonces, ¿verdad? Pero él le creyó esa parte y empezó a trabajar. No solo le creyó, sino también empezó a trabajar. Entonces, y a lo mejor no en todo caso va a ser así, pero no. O sea, son importantes los niños, hermano. Debemos entender que los niños pueden ser evangelistas muy eficientes y adolescentes. Y los adolescentes son sensibles a la voz de otros adolescentes. Porque eso es importante, ¿no? Es más, ¿cómo puedo decir? Es más fácil que un adolescente igual le enseñe a otro adolescente que por ejemplo, es un caso que un niño evangelizando a otro niño, que imagínense yo de adulto evangelizando a un niño. Es más fácil que otro niño que le diga, mira, ¿crees en Dios? Que le empiece a decir, mira, que Dios es poderoso. Ese niño le va a empezar a escucharlo porque es su humildad. Es más fácil transmitir en Dios. Pero que para que eso pase, nosotros tenemos que disciplinar a ese niño, porque aquí ellos son de la iglesia. Trabajos homógenos por edades. Estratégicamente es recomendable en esos grupos de trabajo homogéneo por edades. No debemos menospreciar el trabajo reproductor de los niños y adolescentes en sus propias generaciones. Categoría, edad, párvulos, o sea, niños pequeños, antes de los que todavía no van a la escuela, principiantes de 6 a 9 años, preadolescentes de 9 a 13 años, adolescentes de 13 a 18, pero se está manejando un concepto mexicano. Aquí creo que es de, no sé, de 14 o 15 hasta 21, ¿no? Todavía son adolescentes, porque aquí se escribió con el contexto mexicano. Y aquí el contexto americano es un poco diferente, ¿no? Pero más o menos ahí nos da una idea. 3. Plan ministerio. A través del plan del ministerio pesca, estudiando en el módulo 6, desarrolla un plan de ministerio para la niñez y la juventud de su contexto. Indique los misterios y actividades para cubrir a la niñez y a la juventud en su contexto. Y aquí hay una manualidad de proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Creo que ya habían hecho uno con esto, ¿no? Así que ahí la tienes fácil. La pueden llenar más con calma ya en casa. Tiempo de trabajo, actividad en clase, el grupo realiza ejercicios del método inductivo en uno de los siguientes pasajes usando las 3 fases de preguntas: parábola del sembrador, Mateo 13, 11, 9, 18, 23, parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24, 20, 36, 43, el ciego Bartimeo, Marcos 10, 46, 52, la mujer samaritana, Juan 4, 1, 12, los 2 cimientos, Lucas 6, 46, 44. Si hace este trabajo, déjame decirle, hermano, que usted ya va a poder desarrollar bosquejos, porque esos son bosquejos. Y podrá así empezar a desarrollar temas para prédicas. Eso queda como tarea, hermano. Para el próximo módulo, realice 3 estudios inductivos para nuevos discípulos con los siguientes temas: Biblia, oración y ayuno. Son a la 1:20, pues estamos terminando temprano hoy. Porque podemos hacer uno de esos 2 trabajos. ¿Quieren que hagamos estos? Bueno, podemos dejar como tarea esos 3 temas.
lo que es Biblia, oración y ayuno. El estudio va a ser un estudio inductivo. Por ejemplo, ahorita estuvimos manejando, lanzamos uno que tiene que ver con la ley. Dije, bueno, pero prácticamente algo así. Van a ser esos bosquejos. Pero ya sería con 3 temas: Biblia, oración y ayuno. Vamos a ir a la Biblia, no, espera. Vamos a tratar de terminar más temprano hoy. Por lo menos que la 1:35, a la 1:20. Vamos a ir a la Biblia y vamos a tratar de hacer unas de esas, pero no tenga mucha. Vamos a ir a la parábola del sembrador, Mateo 13, 11, 9. Y vamos a aplicar lo mismo, hermano. Vamos a aplicar como es un método, aplicar el método inductivo, pues. Es que la idea es que podamos manejar ese método para poder entender mejor el contexto de la Biblia. Haciendo la primera pregunta de observación: ¿qué me quiere decir la Biblia? La segunda pregunta: ¿qué entendemos por el texto? Y la tercera pregunta: ¿qué me dice a mí? Mateo 13, 11. Mateo 13, 11 al 9 dice: Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahí era el 11, el 9, ¿qué es 11? Entonces era del 9. Luego 18, 23. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, ahí ya Jesús está explicando sobre la parábola. Prácticamente pues ya ahí tenemos la respuesta al método que estamos usando, pero claro, haciendo las 3 preguntas: la observación, la interpretación y la aplicación. En la observación, ¿qué quiere decir? En la interpretación, ¿a qué se refiere o por qué lo dice? Y la aplicación es: ¿qué me quiere decir a mí? En 13:11, si aplicamos la observación, podrían decir: ¿qué quiere decir este texto? En observación, ¿qué quiere decir?
tiene que ver con la, ¿qué nos dice? Ajá, ¿O qué dice? ¿O qué dice? Pues, ¿o qué quiere decir? Ajá. Pero ¿cuáles son los que contestan la observación, la qué? Interpretación y... La interpretación es, ¿a qué se refiere? ¿O qué quiere decir? ¿O por qué lo dice? Yo creo que como los discípulos le hicieron la pregunta, nuestro Dios estaba nomás diciendo pues, que hay unos que entienden y unos que no. De hecho, ellos no lo entendieron porque también le preguntaron a Jesús. Y luego por eso viene luego la respuesta. Porque fue para la parábola. Entonces ellos muy aparte le preguntan, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Porque por eso hay dos partes. Pero una en que está hablando, narrando la parábola y otra donde la explica. Porque viene la pregunta. Y hay uno que fue sembrado en pedregales Sí. y ese recibió y se gozó. Si en la pregunta de observación, vamos a decir, hacemos esa pregunta de observación al texto, sería, entonces, ¿qué son los misterios del reino? Sería la pregunta, ¿qué son los misterios del reino? Porque prácticamente tiene que ver con darle una respuesta, pues, o tener una respuesta para entender esa parte, porque esa es la idea, pues. Ya la interpretación es qué entendemos sobre el texto, o qué entiendes sobre el texto. En la aplicación es qué me quiere decir a mí. Si yo lo aplico a mi vida es que a mí se me ha dado a entender los misterios del reino. O sea, yo lo estoy aplicando a mí. Hermano, entonces, perdón por la pregunta, pero entonces, ¿qué son los misterios? ¿Se refiere al cielo o se refiere? Los misterios del reino. Prácticamente cuando se habla del reino, estamos hablando de un reino celestial, un reino espiritual. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra lo que dice el libro de Moisés. Dice que las cosas secretas nos pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Jesús es Dios revelado para nosotros. En primer lugar, el misterio del reino es que sabíamos que había un Dios en el reino, en los cielos, pero nadie lo había visto, entonces ese Dios ya había venido a la tierra. ¿No? Se le estaba ahí, y a lo mejor el mundo no lo había entendido, pero los discípulos sí estaban entendiendo que sí él era Dios. Entonces, eso es un misterio para nosotros que se nos viene a revelar, se nos viene a dar a conocer. Pues. Lo que antes no conocíamos, ahora lo conocemos. Ahora para nosotros es bienaventurado lo que no vimos, pero lo creemos. Yo creo que Jesús sí vivió, y murió y resucitó. No sé si aclaraba la duda. Sí. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24. Creo que ahí mismo. Es el 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, tú sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tiene
cizaña. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esta parte? Porque si la entendemos, entonces pues, vamos a poder comprender de que probablemente en una iglesia no todo es lo que parece. O sea, y ahí que hay una parte donde los discípulos dicen a Jesús, ¿por qué no arrancamos la cizaña? No, porque si arrancas la cizaña van a arrancar el trigo, porque supuestamente la cizaña enraiza mucho. Por eso que es necesario que crezcan juntos. O sea, que en una iglesia es necesario que haya buenos cristianos y también no buenos cristianos. Porque si arrancas ese mal cristiano, imagínate que lo expulsan del público, con eso muchos se van a decepcionar, más eso no, se van a ir también. La puerta decía, no, mejor déjalo que cuando venga el Señor, Él se va a apartar los que son verdaderamente de Él y los que no son de Él. Por eso dice, por ahí está la palabra también de las 5 vírgenes, está diciendo 10 creyentes. O 10 cristianos, pero 5 de ellos son prudentes, 5 de ellos son insensatos. O sea, los 10 van al mismo templo, los 10 tienen el mismo pastor, los 10 escuchan la misma palabra, pero los 10 son genuinos, 5 son genuinos y 5 son falsos. ¿Y qué pasó después? Ya sabemos la respuesta. El ciego Bartimeo, Marcos 10, 46 y 52. Creo que va a quedar como tarea van a ser los 3 puntos, porque en eso está muy largo, hermano, se lo va a complicar mucho. Solo esos 3 nada más, de 3 temas: Biblia, oración y ayuno. Pues ahí ya nada más solo, digamos que de un texto vas a sacar 3, porque ahí vas a poner la observación, la interpretación y la aplicación. Haz cuenta que 3 textos de un texto, más que uno en la observación, otro en la interpretación y otro en la aplicación. Haz cuenta que estamos hablando de 3 temas, de esos 3 temas que son 3 textos, y vas a agarrar 3 textos entonces que hablen sobre la oración y solo vas a hacer la observación, la interpretación y la aplicación. Sobre la Biblia. Ajá. Okay. Sí, esos 3 temas. Entonces, ¿por qué el hermano me interesa? Porque prácticamente eso es lo que se hace como para hacer un sermón. O sea, estudiar sobre un tema, pues, y hacer ese tipo de trabajo. Sí. Entonces, eso te va a ayudar para desarrollarte en el arte de la prédica. Incluso en el arte de transmitir también el evangelio, porque incluso cuando tú te vas evangelizando, muchas de las veces puedes hacer preguntas que le estás evangelizando. ¿Tú crees en Dios? Y con la respuesta que él te dé solito, se va a poner así de pechito para que tú le pases ahí el evangelio y textos. Porque él solito va a ir, o va a decir no, o va a decir sí. Entonces desde ahí ya vas a empezar a hablarle de Cristo. Así que, o sea, prácticamente rompiendo el hielo, pues no vas a permitir que él abre el diálogo, pues. Que no se cierra el diálogo, sino que... Te hago una pregunta, ¿tú crees? Oye, amigo, te hago una pregunta, ¿crees en Dios? ¿O qué crees tú acerca de Dios? ¿O qué crees acerca de Dios? ¿Crees que existe el infierno? Y dices, sí. ¿Y no te da miedo ir a él? O no sé, ¿quién crees tú que se va al infierno? No, pues los pecadores. Y si él pues es un rey, pues un ya tiene la respuesta y va a decir. Entonces ahí ya ves que la Biblia dice que los pecadores no heredan el reino de los cielos, no es rey, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos. Y lo vas a tener pues a la merced para poder evangelizar. No hay perdón porque prácticamente solito él para que tú lo puedas hacer. Mayormente mis evangelismos son así, hermanos, haciendo preguntas. Me acerco a la persona, lo saludo y después le hago una pregunta. Y ahí solito se abre aquí. Después hasta ellos mismos empiezan a hacerme preguntas. Sobre esto. Entonces, para no caer en confrontación y a que la persona se asuste o no quiera participar. Hay muchas formas de cómo acercarse a una persona. Pero eso solo estoy diciendo de mi punto de vista, pero no sé ahí como Dios lo use, ¿no? Pero solamente como... Sigo, Bartimeo, bueno, Marcos 10, 46, 52.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, ya había sido hermano Timoteo. Timeo estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era ahí Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, mire qué dice Jesús con una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahí quería que se aplicaba eso, pero como es mucho, entonces va a ser un poco complicado. Pero sí, lo estamos leyendo porque también venimos a leer Biblia. Sí, entonces, la mujer samaritana, ya para ir finalizando el servicio. Recuerden, apunten los que van a tener la tarea: Biblia, oración y ayuno. Eso sí queda como tarea posterior. ¿Ya lo tienen, no? Ok. La mujer samaritana, Juan 4, 1, 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, o sea, no había amistad ni había koinonia ahí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, y nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, hasta ahí lo dejamos, hermanos. Leemos el último texto, Lucas 6, 46, 49. Está bien, porque si esta semana no leímos la Biblia, hoy la estamos leyendo. Lo voy a estar leyendo. ¿Puede leer, hermano? Sí, dice su palabra así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al
edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Hasta ahí llegamos, hermanos. Son 20 para las 2, no, 20